Encuentra a una esclava apache en el desierto, y su decisión lo cambia todo. El desierto no avisaba. Simplemente mataba. La mañana había amanecido limpia, con un cielo pálido que no prometía nada, cuando él vio el bulto oscuro junto al cauce seco. A esa distancia podía ser una roca, un coyote muerto, un pedazo de sombra mal puesta. Siguió avanzando igual, porque en esas tierras uno no se detenía por curiosidad. Se detenía por responsabilidad. O no se detenía en absoluto. El caballo resopló, nervioso. Él aflojó las riendas apenas, dejando que el animal eligiera el paso. Cuando estuvo lo bastante cerca, vio la mano. No se movía, pero no era piedra. Era humana. Delgada. Cubierta de polvo. Desmontó sin apuro. Cada gesto era medido, como si el desierto estuviera mirando. Se agachó a un costado, sin tocarla todavía. La mujer estaba de costado, la mejilla hundida en la tierra dura, el cabello negro pegado al cuello por sudor seco y sangre vieja. Tenía marcas en las muñecas. Cuerdas, había sido cuerda. Mal retirada. O arrancada. No habló. No había a quien hablarle todavía. Le puso 2 dedos en el cuello. El pulso era débil, pero estaba ahí. Persistente. Como una decisión que se niega a morir. Tenía una herida en el costado, mal cerrada, roja y sucia. No parecía reciente, pero tampoco antigua. El tipo de herida que no te mata de inmediato, pero se queda esperando. Miró alrededor. El cauce seco se perdía entre piedras y matorrales. No había huellas claras, pero eso no significaba nada. En ese territorio, las huellas desaparecían rápido, o se volvían trampas. La levantó con cuidado. Pesaba poco, demasiado poco para una mujer adulta. No gimió. Solo respiró hondo, como si el cuerpo supiera que ahora no convenía gastar fuerza. La acomodó frente a la montura, cruzada con firmeza pero sin atarla. Si despertaba y quería irse, no sería él quien la retuviera con cuerdas. Cabalgó hacia el norte, donde su cabaña se escondía entre rocas y pinos bajos, lejos de los caminos usados. No era un refugio para nadie. Apenas lo era para él. Ella despertó con el sonido de la puerta de madera. No se incorporó. No lo intentó siquiera. El cuerpo no respondía rápido, y ella no era de las que desperdiciaban energía probando suerte. Abrió los ojos apenas, lo justo para confirmar que no estaba sola y que no era una tienda ni un campamento improvisado. El techo era bajo. Las paredes, firmes. Olía a leña vieja y a metal caliente. El hombre estaba de espaldas, inclinándose sobre una mesa. No llevaba armas visibles, pero ella sabía que eso no significaba nada. Los hombres que sobrevivían solos en esos lugares siempre tenían algo al alcance. Se movió un poco. El sonido fue mínimo, pero él lo escuchó. No se giró enseguida. Terminó lo que estaba haciendo, verter agua caliente en una palangana, y recién entonces la miró. No dijo su nombre. No le preguntó el de ella. No te muevas, dijo, con voz baja. No era una orden. Era una evaluación honesta. Ella no respondió. Lo observó con atención, sin miedo visible. Tenía el rostro marcado por el sol y el tiempo, la barba corta, los ojos cansados. No parecía joven, pero tampoco viejo. Se movía con la calma de alguien que había aprendido a no apurarse nunca. Te encontré al sur, continuó. Si venías huyendo, no dejaste rastro claro. O alguien lo borró. Ella cerró los ojos un segundo. No como rendición. Como cálculo. No estaba huyendo, dijo al fin, en un español quebrado pero firme. Me soltaron. Él asintió, como si eso confirmara algo que ya sabía. ¿Quién? Hombres que compran y venden lo que no les pertenece. No bajó la mirada al decirlo. Tampoco levantó la voz.
Su dignidad no estaba en discusión. Él apoyó la palangana en el suelo, se acercó despacio y se arrodilló a su lado. Recién entonces vio bien las marcas en sus muñecas. Viejas y nuevas. La piel había aprendido a cicatrizar rápido. «Tenés fiebre», dijo, tocándole la frente con el dorso de la mano. «Si no limpiamos eso», señaló el costado, «no vas a durar». Ella lo miró fijo. Oscuros, atentos. No había súplica ahí. «No soy tu problema». La frase quedó suspendida entre los dos. Afuera, el viento golpeó la pared de la cabaña con arena seca. «Hoy sí», respondió él. «Mañana veremos». No intentó desatarle nada porque no estaba atada. No le pidió permiso. Tampoco la inmovilizó. Levantó la tela sucia con cuidado, expuso la herida y empezó a limpiar con agua caliente. Ella apretó los dientes, pero no gritó. El dolor era una cosa conocida. No merecía espectáculo. ¿Apache?, preguntó él, sin mirarla. Sí. ¿De dónde? De donde no me buscan. Eso le arrancó una exhalación corta, casi una risa. No burlona. Reconocida. Terminó de limpiar, aplicó un ungüento espeso que olía a resina y alcohol, y vendó con firmeza. «No te quedes dormida todavía», dijo. «Necesito saber si podés caminar». Ella se incorporó con esfuerzo, apoyándose en el codo. Le temblaron las piernas al tocar el suelo, pero no cayó. Dio un paso. Luego otro. «Puedo». «Bien. No voy a quedarme». «No te pedí que lo hagas». Ella se detuvo. Lo miró de nuevo, como si recién ahora lo estuviera midiendo de verdad. «Los hombres siempre piden algo. Yo no». «Entonces sos el primero, o el último». No respondió. Fue hasta la chimenea y avivó el fuego. Puso una olla con algo simple, agua, sal, un poco de carne seca. Nada que prometiera más de lo que podía dar. «Come», dijo. «Después decidís». Ella se sentó despacio en el banco. Comió sin apuro, sin ansiedad. Como alguien que había aprendido a racionar incluso cuando el hambre mordía fuerte. «¿Vienen por mí?», preguntó al cabo de un rato. Él no fingió ignorancia. «Si te soltaron, fue por dinero o por miedo. Ninguna de las dos cosas se queda quieta mucho tiempo. Entonces me iré antes de que regresen». «No hoy». «No decidís eso». «No», aceptó. «Pero si salís ahora, no llegás al próximo manantial». Ella lo sostuvo con la mirada. La herida ardía. La fiebre también. Pero su orgullo seguía intacto. «¿Y si me quedo? Te doy agua. Te doy comida. Te doy un techo. Hasta que puedas irte sin morirte en el camino». «¿Y después?». «Después no es asunto mío». El silencio volvió a ocupar el espacio. No era incómodo. Era denso. Afuera, el sol empezaba a caer. Las sombras se alargaban, y con ellas, las posibilidades de que alguien más estuviera mirando esa cabaña olvidada. Ella apoyó la cuchara. Respiró hondo. «Me llamo Naya», dijo. «No porque te lo deba. Porque lo elijo». Él asintió una sola vez. «Yo soy Mateo». No se estrecharon la mano. No hubo promesas. Solo dos personas bajo el mismo techo, sabiendo que el desierto no perdonaba las decisiones mal tomadas. Cuando cayó la noche, Mateo salió a revisar el perímetro. Dejó el rifle apoyado junto a la puerta, visible. No por amenaza. Por honestidad. Desde la cama improvisada, Naya escuchó sus pasos, firmes y medidos, rodeando la cabaña. Supo entonces que no estaba atrapada. Pero tampoco estaba a salvo.
Y esa certeza, extrañamente, le permitió cerrar los ojos. El día siguiente llegó lento, con la luz filtrándose entre los pinos bajos y la arena clara del desierto. La cabaña seguía silenciosa, salvo por el canto seco de algún pájaro que se atrevía a vivir entre las piedras. Naya ya había despertado temprano, sin que nadie la llamara. Se movía con cautela, midiendo cada paso para no despertar demasiado ruido, no por respeto a Mateo, sino por costumbre. La vida que había llevado la había enseñado a no ser vista hasta que fuera necesario. Él no apareció de inmediato. Salió al claro detrás de la cabaña, revisando los cercos improvisados que había hecho con rocas y troncos secos. No había ventanas visibles, ni caminos claros para intrusos. La distancia entre ellos no era hostil, era necesaria. Ninguno necesitaba hablar de ello. La soledad les había enseñado a valorar la compañía medida, que se daba sin palabras innecesarias. Cuando Mateo finalmente regresó, traía consigo leña y un balde de agua del pozo improvisado que había cavado meses atrás. Sin pronunciar palabra, dejó caer la leña junto a la chimenea y el agua junto a la mesa. Naya lo observó desde la puerta, el gesto firme, los hombros rectos. No se movió. No necesitaba moverse. Él no esperaba gratitud ni comentarios. «Te quedan fuerzas para caminar un poco», dijo finalmente, con voz baja. Ella lo evaluó, midiendo la intensidad de sus ojos contra la distancia que mantenía. Aceptó, solo con un asentimiento. Salieron al desierto. Cada paso era calculado, piedras sueltas, raíces secas, arena fina que amenazaba con tragarlos si no prestaban atención. No había conversación. La palabra era un lujo que podía costar la vida si se gastaba sin cuidado. Caminar juntos se convirtió en un acto silencioso de conocimiento mutuo. Él la observaba, cómo apoyaba los pies, cómo controlaba la respiración. Ella lo observaba a él, cómo inclinaba la espalda para cargar leña, cómo sostenía la pistola colgando del cinturón sin tocarla nunca. Cada movimiento era una declaración de capacidad, de respeto. Nadie necesitaba decir confío en ti, se mostraba. Por la tarde, mientras Naya descansaba junto a la sombra de un roble bajo el calor abrasador, Mateo comenzó a reparar la cerca de alambre que había improvisado alrededor de la cabaña. Cada poste, cada nudo, era medido con precisión. Ella se acercó y tomó un martillo que él le ofreció sin una palabra. No había necesidad de explicaciones. Cada golpe que daba sobre el metal hacía que el aire alrededor pareciera más seguro. «No golpees tan fuerte», dijo él, por primera vez en el día. No era un reproche, solo un recordatorio de control. Ella sintió, y ajustó la fuerza de su golpe. No lo miró a los ojos. No necesitaba aprobación, solo coordinación. La cercanía física era nueva y extraña. Cada roce accidental de manos mientras pasaban herramientas se notaba, pero no se mencionaba. Se sentía más pesado que cualquier palabra. Esa noche, mientras la temperatura caía bajo cero, se sentaron frente a la chimenea. Mateo había preparado una sopa ligera con carne seca y raíces que había recolectado. Naya la aceptó sin comentarios, soplando el contenido de la cuchara con cuidado. No era hospitalidad ni caridad. Era supervivencia compartida. ¿Nunca vuelves al valle?, preguntó ella, finalmente rompiendo el silencio. Él no respondió de inmediato. Se limitó a mirar las llamas. Cada chispa parecía reflejarse en sus ojos, cargada de un pasado que no compartía. «No hay motivo para volver», dijo al fin. «No hay nadie». Ella tragó, procesando el peso de esas palabras. La ausencia de familia, de comunidad, de vida anterior no era un detalle menor. Pero tampoco lo era su propia libertad. Cada movimiento, cada decisión, estaba marcada por su autonomía. Él lo sabía, y la respetaba. Eso la hacía más curiosa que cualquier acto de bondad. Los días se repitieron con ritmos casi imperceptibles: recoger leña, traer agua, reparar cercas, limpiar heridas antiguas.
Cada tarea reforzaba la confianza que aún no se decía en palabras. Si Naya necesitaba apoyo, lo pedía con un gesto. Mateo respondía con acción, nunca con discursos. No había elogios ni promesas. Solo cumplimiento silencioso. Una tarde, mientras reparaban un tramo de la cerca más alejado de la cabaña, el viento trajo un aroma distinto, humo de lejanas fogatas y polvo levantado por caballos. Se detuvieron. Mateo puso un dedo sobre los labios, un gesto tan antiguo que Naya lo entendió sin traducción. No hablaban de enemigos, los reconocían por los signos que el desierto les enseñaba a interpretar. «Alguien viene», dijo ella, apenas audible. Mateo asintió. Su mirada recorrió el horizonte. No había tiempo para miedo ni alarma, el instinto era suficiente. Se acercaron al borde de un pequeño barranco donde podían observar sin ser vistos. 3 hombres a caballo avanzaban, con movimientos medidos, pero la intención de rastrear huellas era clara. Naya retrocedió un paso, consciente del peligro, pero sin mostrar pánico. «Quieren control», murmuró Mateo. «No saben que aquí no hay control que dar». Ella comprendió la advertencia implícita. Su supervivencia dependía tanto de sus decisiones como de las de él, y aún así, nadie imponía nada. La tensión entre ellos crecía, no con palabras, sino con la necesidad compartida de anticipar y actuar. El riesgo los obligó a colaborar con más intensidad. Colocaron trampas simples alrededor de la cabaña, piedras ocultas, palos que crujían bajo peso. Cada acción reforzaba la confianza silenciosa. Naya aprendía a interpretar el movimiento de Mateo, cuando debía cubrir una zona, cuando avanzar, cuando quedarse atrás. Él aprendía a medir la paciencia de ella, cómo soportaba la espera y el frío sin quejarse. Durante esos días, la conversación era mínima, pero las palabras que surgían tenían peso. No se hablaba de deseos ni de sentimientos, sino de planes y precauciones. Cada pregunta, cada respuesta, era medida y necesaria. Una tarde, mientras recogían agua del manantial cercano, Naya tropezó y cayó. Su herida antigua se reabrió levemente. Mateo estaba a su lado en un parpadeo, limpiando con cuidado y aplicando un vendaje improvisado. Ella no protestó. No le reclamó. Simplemente aceptó la ayuda. La proximidad física era inevitable, pero el respeto seguía intacto. «Podrías haberte roto algo», dijo él, firme, pero sin reproche. «No es mi primera caída», respondió ella, con un hilo de humor seco que él apenas notó. El gesto fue suficiente para marcar una nueva capa de entendimiento entre ellos. La confianza no se proclamaba, se construía con cada acción compartida. El riesgo externo no disminuía. Cada noche, el viento traía rumores de hombres que pasaban por caminos olvidados, buscando lo que creían suyo. Mateo y Naya aprendieron a anticipar, a moverse con discreción, a observar sin ser vistos. La cercanía física creció, no con intimidad romántica, sino con necesidad práctica. Cada gesto de cuidado era una promesa silenciosa: «No dejaré que te maten». Una noche, después de colocar trampas y revisar las defensas, Naya se sentó frente a la chimenea. Mateo estaba cerca, cortando leña, sus movimientos precisos y medidos. Ella lo miró en silencio durante un largo rato. Finalmente, preguntó: «¿Por qué me ayudas?». Él no respondió de inmediato. La observó como quien evalúa la fuerza de una tormenta antes de acercarse. «Porque nadie más lo hará», dijo finalmente. «Y no puedo quedarme de brazos cruzados». Ella asintió. Esa respuesta bastaba. No había necesidad de palabras que suavizaran la dureza del mundo que los rodeaba. La verdad era suficiente. Con el paso de las semanas, el desierto se volvió testigo de su convivencia silenciosa. Cada acción, cada decisión, reforzaba un vínculo que nadie podía nombrar todavía. La confianza crecía lentamente, medida, como un río que no se apresura y que, sin embargo, acaba erosionando las piedras más duras.
El viento del desierto continuaba golpeando, llevando consigo la amenaza de intrusos y recordando que la soledad era relativa. Pero en la cabaña, entre leña, agua y heridas tratadas con cuidado, un entendimiento emergía, podían depender el uno del otro sin perder la dignidad, sin ceder la libertad. Esa noche, mientras las sombras se alargaban y el frío mordía con insistencia, Mateo dejó un cuenco de sopa junto a Naya. Ella lo aceptó sin palabras, mirándolo de reojo. Sus manos se rozaron apenas al tomar la cuchara, y ambos notaron el contacto. No era amor, no todavía. Era un reconocimiento silencioso, existían el uno para el otro, en ese instante y en ese lugar, y eso bastaba para resistir lo que el desierto aún guardaba. Afuera, la oscuridad crecía. Los hombres que buscaban control seguían rondando los bordes de su territorio, invisibles pero presentes. Dentro, Mateo y Naya compartían espacio, tareas y miradas calculadas. Cada día reforzaba la confianza, cada noche consolidaba la alianza silenciosa. La relación no necesitaba palabras. Necesitaba paciencia, prudencia y presencia. El desierto era implacable, y ellos aprendían a hacerlo también, juntos, aunque todavía no lo reconocieran. La amenaza externa no disminuía, pero tampoco lo hacía la capacidad de ambos de sostenerse. Y en esa tensión constante, la cabaña se convirtió en un refugio que, por primera vez en mucho tiempo, significaba algo más que supervivencia. Porque en el desierto, la confianza no se regala. Se gana con cuidado, con acciones medidas, con respeto por la libertad del otro. Y Mateo y Naya comenzaban a entenderlo, mientras la noche los envolvía con su silencio absoluto, y el viento recordaba que la soledad podía ser rota, pero nunca ignorada. El desierto despertó con un sol inclemente, anunciando un día que no perdonaría errores. El viento traía polvo y rumores, la soledad de la cabaña era un refugio, pero también una trampa. Mateo se levantó antes del amanecer, como siempre, revisando los alrededores. Sus pasos eran medidos, casi imperceptibles, pero en el silencio del desierto se escuchaban como campanas. Naya ya estaba despierta, sentada en el borde de la cama improvisada, observándolo con la mirada firme y tranquila. No había palabras, solo un reconocimiento silencioso, ambos sabían que el peligro estaba cerca. Habían pasado semanas desde su llegada. La herida en el costado de Naya había cicatrizado, pero los músculos aún le dolían. Sus movimientos eran más seguros, aunque todavía medidos. Cada gesto reflejaba una mezcla de fuerza y cautela. La mujer que había llegado derrotada por el tráfico y la violencia ahora se movía como quien ha aprendido que la supervivencia requiere decisiones calculadas. Mateo lo notaba, y respetaba la distancia que ella imponía. La confianza crecía, lenta, como la arena que se acumula tras cada tormenta. A media mañana, mientras reparaban un tramo de cerca en el límite de la propiedad, el primer indicio del peligro llegó, huellas recientes, profundas, de caballos y hombres que conocían el terreno. Mateo las examinó sin hablar. No necesitaba instrucción, Naya las entendió de inmediato. No había miedo en sus ojos, solo alerta. Son 3, dijo ella finalmente, midiendo la distancia. Vienen desde el sur. Él asintió, concentrado. 3 hombres no eran un ejército, pero eran suficientes para tomar lo que buscaban si no se actuaba con rapidez. Mateo sabía que sus recursos eran limitados, 2 rifles, un arco improvisado, y la ventaja de conocer cada roca, cada árbol, cada sombra. Naya lo entendía también, y eso los hizo una unidad silenciosa y eficiente. Tenemos que moverlos hacia el barranco, dijo él. Ahí puedo controlar la emboscada. ¿Y si uno de ellos es más rápido?, preguntó ella. Entonces los controlamos uno a uno. No hubo discusión. La estrategia se construyó con la misma calma que siempre los había caracterizado, acción medida, coordinación silenciosa, respeto por la vida propia y ajena, y aceptación de que podían salir heridos. Nadie era invencible. Cuando los hombres aparecieron en el horizonte, Mateo y Naya ya estaban en posición.
Ella se escondió detrás de un matorral, el arco tensado, los dedos listos para soltar la cuerda. Él esperaba detrás de una roca, el rifle firme sobre el hombro. La tensión llenó el aire como electricidad, un solo movimiento en falso y el resultado sería sangriento. El primero apareció con la cabeza baja, confiado. Naya soltó la flecha con precisión silenciosa. La punta atravesó la pierna del hombre y cayó sin un grito. Mateo aprovechó la distracción para cubrir la distancia hacia el segundo, que apenas tuvo tiempo de reaccionar. La pelea fue rápida y efectiva, ningún exceso de fuerza, ningún grito innecesario. Solo supervivencia. Cuando el tercer hombre finalmente se dio cuenta de que estaba solo y rodeado, Naya y Mateo se miraron. Sin palabras, ambos comprendieron que la decisión final debía ser medida, fuerza suficiente para neutralizar, sin perder el control. Naya soltó otra flecha, apuntando no al pecho sino al brazo que sostenía un arma. El hombre cayó de rodillas, gritando, pero vivo. Mateo se acercó, con la pistola en mano, y ordenó con voz firme, «Fuera de aquí. No vuelvas». El hombre, jadeando y adolorido, entendió que no había negociación posible. Retrocedió lentamente, mientras Mateo y Naya lo observaban hasta que desapareció en la distancia. Cuando todo terminó, el desierto volvió a su silencio habitual. Nadie dijo nada de inmediato. La adrenalina aún corría por sus venas, pero no había espacio para celebraciones. Mateo apoyó el rifle contra la roca y se limpió las manos. Naya bajó el arco lentamente, respirando hondo. «Estás herida», dijo él finalmente, señalando un corte en su brazo. Ella lo miró y negó con la cabeza. No era el momento de debilidades. «No fue nada», dijo, con voz firme. «Ellos tampoco querían matarme. Solo recuperar lo que creen que es suyo». «Y eso no va a cambiar», replicó Mateo. «Esto no termina aquí». Ella asintió. Sabía que hablaba con la verdad. El peligro no se había ido, solo se había replegado. Y el desierto, impasible, continuaba su vigilancia silenciosa. Esa noche, mientras el fuego crepitaba, Mateo revisaba armas y provisiones. Naya se sentó frente a él, su mirada fija en la llama que iluminaba la oscuridad. Por primera vez, hubo un momento en que no hablaban de estrategias, de supervivencia ni de amenazas externas. El peso del día se hizo presente, y con él, la comprensión de que dependían el uno del otro más allá de cualquier necesidad inmediata. «¿Por qué te quedaste conmigo?», preguntó ella, en voz baja. Él no respondió de inmediato. No era una pregunta fácil de contestar. No era amor ni compasión simple. Era responsabilidad, sí, pero también algo más, reconocimiento de fuerza, de dignidad, de elección. «Porque podía», dijo al fin. «Y porque no hay otro lugar seguro para vos ahora». Ella lo observó, analizando cada palabra, cada gesto. No era la respuesta que esperaba, pero era suficiente. Su orgullo no estaba herido, al contrario, se sentía respetada. Esa noche, el entendimiento entre ellos creció, silencioso pero profundo. La cercanía física se intensificó sin necesidad de contacto, simplemente con la presencia y la aceptación mutua. Los días siguientes estuvieron marcados por la preparación y la vigilancia. Naya aprendió a anticipar los movimientos de Mateo, a leer los signos del desierto y de los posibles enemigos. Mateo, a su vez, aprendió a confiar en su juicio y su fuerza, en sus decisiones rápidas y certeras. Cada gesto reforzaba la alianza silenciosa, no había promesas, solo acciones que hablaban más que cualquier palabra. Pero el desierto no perdonaba. Una tarde, mientras recolectaban agua más allá del barranco, se encontraron con rastros recientes de caballos que no habían visto antes. Esta vez eran 4, y sus huellas mostraban determinación. No había duda, venían por Naya. «Tenemos que decidir», dijo Mateo, sin mirar hacia ella. «O nos quedamos y defendemos la cabaña, o nos movemos y dejamos que ellos nos sigan». Ella lo miró,
midiendo cada opción. Su vida había sido una serie de decisiones forzadas, de caminos impuestos por otros. Esta vez podía elegir. La responsabilidad del riesgo recaía también sobre ella, y eso la fortaleció. Me quedo, dijo finalmente, con voz firme. Mateo la miró. No por sorpresa, sino por reconocimiento. Nadie la había obligado, había decidido. Esa elección cambió todo. La dinámica entre ellos se transformó, ya no era solo supervivencia compartida, sino compromiso mutuo bajo las reglas del desierto. La noche anterior al enfrentamiento, prepararon la cabaña con cuidado. Naya colocó trampas y observó cada punto de aproximación posible. Mateo revisó armas y provisiones. No hubo conversación trivial. Cada palabra estaba medida, cada acción tenía un propósito. La tensión entre ellos crecía, no con miedo, sino con la conciencia de que podían perderlo todo si fallaban. Cuando los hombres finalmente aparecieron, al amanecer, el enfrentamiento fue inevitable. Naya y Mateo se movieron en sincronía, cubriéndose mutuamente. Las flechas y los rifles hablaban por ellos, no había gritos, no había teatralidad. Solo la precisión necesaria para sobrevivir. Durante el combate, Naya se quedó brevemente expuesta y uno de los hombres disparó. La bala rozó su brazo, abriendo una herida superficial pero dolorosa. Mateo reaccionó instantáneamente, cubriéndola con su cuerpo y neutralizando al agresor. El contacto físico fue breve, necesario, sin ningún gesto romántico. Solo protección. Solo supervivencia. Cuando todo terminó, ambos se quedaron inmóviles, respirando con dificultad. El desierto volvió a su silencio habitual. Nadie habló al principio. Finalmente, Naya apoyó la mano en el hombro de Mateo, un gesto que no pedía nada, solo reconocía lo que había sucedido. Gracias, dijo, con voz baja. Él asintió, sin pronunciar palabra. La noche anterior había cambiado todo. No había promesas ni palabras románticas. Había elección, confianza y respeto mutuo. Esa primera noche después del enfrentamiento, se sentaron frente a la chimenea, cada uno sumido en sus pensamientos. Mateo revisaba el rifle mientras Naya limpiaba su arco. Sus manos se rozaron brevemente al intercambiar herramientas. Esta vez, el contacto no fue accidental. Fue una aceptación silenciosa de cercanía, de confianza. No podemos quedarnos tranquilos mucho tiempo, dijo Mateo finalmente. Vendrán más. Lo sé, respondió ella. Pero puedo luchar. Y puedo decidir cómo. El entendimiento estaba sellado. No era amor inmediato, no era intimidad forzada. Era respeto mutuo, elección consciente, aceptación de la vida que habían decidido enfrentar juntos. La tormenta del desierto, el peligro constante y la necesidad de protegerse uno al otro habían transformado su relación, ya no eran dos sobrevivientes aislados. Eran aliados, unidos por decisiones propias y riesgos compartidos. Y en esa quietud antes del amanecer, mientras la cabaña crujía con el frío y el viento, Mateo y Naya comprendieron que algo había cambiado irrevocablemente. La elección de Naya de quedarse no era un acto de dependencia, sino de fuerza. Y esa fuerza silenciosa los uniría más allá de cualquier amenaza externa. El desierto podía intentar romperlos, pero no podría deshacer lo que habían decidido enfrentar juntos. El invierno llegó silencioso, cargado de un frío que mordía la piel con ferocidad. La nieve cubría los riscos y las llanuras del desierto, transformando la cabaña en un pequeño bastión aislado en medio de la vastedad blanca. Cada paso fuera de la puerta significaba medir riesgo y resistencia, el viento podía desorientar, la nieve podía ocultar senderos, y la soledad convertía cualquier ruido lejano en una amenaza. Pero Mateo y Naya ya no eran los mismos que habían llegado semanas atrás. La tierra los había moldeado, los había endurecido y los había unido de maneras que no necesitaban palabras para existir. La cabaña olía a leña quemada y a cuero seco.
En la chimenea, un fuego constante mantenía el calor suficiente para sobrevivir. Mateo estaba de pie frente a la mesa, afilando un cuchillo. Naya revisaba las provisiones, asegurándose de que la comida y el agua fueran suficientes para los próximos días. Cada movimiento era silencioso, preciso. No había conversación trivial, no había necesidad de ello. La rutina había reemplazado la palabra como vínculo y en la práctica compartida se habían encontrado, por fin, un espacio seguro. La nieve tapa las huellas, dijo Mateo, sin mirarla. Si alguien viene, tendremos ventaja. Entonces vigilemos desde temprano, respondió ella. No podemos confiarnos. Sus ojos se encontraron un instante. No había afecto declarado, ni gestos románticos. Solo reconocimiento, la certeza de que cada uno podía depender del otro para sobrevivir. En ese intercambio silencioso se encontraba la fuerza de su relación. Durante el día, salieron a cortar leña y a revisar las trampas que habían colocado alrededor de la cabaña. La nieve hacía cada tarea más ardua. Naya se movía con decisión, sin quejarse, incluso cuando el frío calaba hasta los huesos. Mateo la observaba, atento a sus movimientos, ajustando su ritmo para no dejarla expuesta. Cada gesto de cuidado era silencioso pero inequívoco, no se trataba de control, sino de responsabilidad compartida. Al caer la tarde, el viento comenzó a levantar capas de nieve y los riscos quedaron cubiertos en un blanco uniforme. Mateo y Naya regresaron a la cabaña cargando madera, moviéndose con cuidado sobre la nieve resbaladiza. Al entrar, colocaron la leña cerca del fuego y se sentaron frente a la chimenea, sintiendo cómo el calor infiltraba sus cuerpos entumecidos. El silencio entre ellos ya no era incómodo, se había convertido en un refugio. Los hombres que vinieron antes no regresaron, dijo Naya finalmente. No todos, respondió Mateo. Algunos aprenden. Otros buscan revancha. Ella asintió, consciente del riesgo. No había miedo, solo realismo. Su experiencia le enseñaba que la violencia era parte de la vida en estas tierras y que la supervivencia dependía de anticiparla y aceptarla, no de desearla ausente. Esa noche, mientras la cabaña crujía con el viento y la nieve golpeaba los cristales, Mateo se acercó a la despensa y sacó un pedazo de carne seca. La ofreció a Naya sin palabras. Ella lo tomó, entendiendo que el gesto no era caridad, sino cuidado. La proximidad entre ellos era medida, respetuosa. No había abrazos ni palabras de consuelo, había presencia, vigilancia y atención silenciosa. ¿Siempre vives así?, preguntó Naya, rompiendo el silencio con voz baja, casi sin intención de conversación. Solo, aislado. Mateo dejó el cuchillo sobre la mesa, y por un instante, sus ojos se perdieron en la llama de la chimenea. No era nostalgia ni arrepentimiento, era memoria, la que carga uno con peso pero sin necesidad de compartir. Sí, dijo finalmente. ¿Hasta qué llegaste? Naya no preguntó más. Esa declaración no era afecto ni posesión, sino un reconocimiento de lo que había cambiado entre ellos. Comprendió que su llegada había marcado una diferencia, que la relación entre ellos ya no se medía solo en supervivencia individual, sino en cooperación mutua. Los días siguientes fueron de vigilancia y preparación constante. La nieve hacía difícil encontrar recursos, y cada caminata hacia el manantial era un desafío. Naya aprendió a moverse con cautela, a leer las señales del viento y la nieve, a interpretar la presencia de animales o posibles intrusos. Mateo, por su parte, reforzó las defensas de la cabaña, arregló cercas y revisó armas y provisiones. Cada acción era una declaración de compromiso, aunque no se mencionara con palabras. Un día, mientras limpiaban la nieve del techo para evitar que se diera bajo el peso, un ruido diferente los alertó, pasos pesados, distintos de los habituales animales del desierto. Mateo puso una mano sobre el arco de Naya, indicándole que permaneciera en silencio. Ella comprendió inmediatamente, y juntos se movieron hacia la puerta lateral. Desde allí,
Pudieron observar a dos hombres que avanzaban hacia la cabaña, cubiertos con mantas de piel, armas visibles. No había duda, venían por ellos. Tenemos que decidir rápido, murmuró Mateo. Pueden ser más de los que parecen. Los enfrentamos, dijo Naya, con firmeza. Él la miró un instante. No por sorpresa, sino por reconocimiento, la mujer que había llegado débil y herida ahora elegía enfrentarse al peligro, consciente del riesgo. Nadie la había empujado, la decisión era suya. Mateo asintió en silencio, respetando su elección. El enfrentamiento fue breve y decisivo. Naya se movía con precisión, usando el arco y la nieve como cobertura, mientras Mateo controlaba los accesos con su rifle. No hubo exageraciones ni heroísmos cinematográficos, cada acción era medida, calculada, eficaz. Cuando los hombres fueron neutralizados, ambos quedaron exhaustos, cubiertos de nieve y polvo. No hubo palabras de victoria, solo la comprensión silenciosa de que habían sobrevivido, juntos, una vez más. Esa noche, mientras el frío azotaba la cabaña, Mateo curó una herida menor en el brazo de Naya. Ella no protestó, aceptando su ayuda sin necesidad de palabras. El contacto fue breve, funcional, pero significativo. Cada gesto, cada acción compartida, consolidaba el vínculo entre ellos. No era romance impulsivo, era confianza y respeto, ganados y sostenidos por las dificultades compartidas. Los días se volvieron semanas, y las amenazas externas se hicieron menos frecuentes, aunque nunca desaparecieron. El desierto seguía siendo un espacio de peligro constante, y la soledad era la única compañera que siempre estaba presente. Sin embargo, Mateo y Naya habían aprendido a enfrentarlo juntos. Su relación ya no se medía solo en supervivencia inmediata, sino en la certeza de que podían contar el uno con el otro, sin palabras ni promesas vacías. Un amanecer, mientras la nieve comenzaba a derretirse lentamente bajo un sol débil, Naya se acercó a Mateo. Sus manos se rozaron al intercambiar una herramienta, y esta vez el contacto fue consciente, deliberado. No había palabras, solo aceptación. Un entendimiento tácito, la vida compartida en el desierto los había transformado. Ya no eran dos sobrevivientes aislados, eran un equipo, unidos por decisiones propias, riesgos compartidos y respeto mutuo. Quédate, dijo ella, finalmente, en voz baja. No era un pedido, era una declaración. Mateo la miró, evaluando la frase, el momento, el peso de sus palabras. No había emoción ostentosa, ni promesa romántica. Solo la certeza de que, tras meses de pruebas, la vida que habían construido juntos merecía continuidad. Estoy aquí, respondió él, con voz firme, tranquila. No hubo gestos teatrales, ni abrazos prolongados. Solo la cercanía, la presencia compartida, y la certeza de que ya no había retorno. La elección de Naya de quedarse había sellado el vínculo, y la aceptación de Mateo de permanecer reforzó la alianza. Con el tiempo, el desierto se volvió testigo de su rutina diaria, leña, agua, comida, vigilancia. Cada día reforzaba la confianza, cada noche consolidaba la alianza silenciosa. La amenaza externa no desapareció completamente, pero la capacidad de ambos de anticiparla y enfrentarse a ella juntos hizo que la soledad dejara de ser absoluta. La primavera llegó lentamente, con el deshielo y el regreso de pequeños animales al desierto. La cabaña, endurecida por el invierno, seguía siendo un refugio sólido. Mateo y Naya habían aprendido a depender el uno del otro sin perder la dignidad ni la autonomía. Sus gestos eran medidos, sus acciones precisas. Cada mirada, cada movimiento, comunicaba lo que las palabras nunca pudieron expresar: confianza, respeto, y un compromiso silencioso. Una tarde, mientras reparaban una cerca dañada por la nieve, Naya observó el horizonte y luego a Mateo. No estoy sola, dijo, con un hilo de sonrisa que no necesitaba explicación. Él asintió, entendiendo. No había necesidad de palabras mayores. La vida en el desierto los había unido de manera que ninguna amenaza podría romper.
Ya no había lugar para la soledad. Cuando el sol se ocultó detrás de los riscos, dejando un cielo teñido de rojo y violeta, se sentaron frente a la chimenea. La leña crepitaba suavemente y la cabaña estaba en calma. Mateo dejó un cuenco de sopa frente a Naya. Sus manos se rozaron al intercambiar la cuchara, esta vez sin ninguna función práctica, un contacto consciente, lleno de reconocimiento mutuo. Seguiremos, dijo él, con voz baja. Juntos. Juntos, repitió ella, firme. El desierto seguía impasible afuera, con sus amenazas y su vastedad. Pero dentro de la cabaña, entre leña, nieve y silencio compartido, Mateo y Naya habían encontrado algo más valioso que la mera supervivencia, un refugio mutuo, una alianza sólida, y la certeza de que ya no estaban solos. El pasado había intentado arrancarla de sí misma, y el peligro había intentado separarlos. Pero la vida que construyeron juntos, día tras día, bajo la dureza del desierto y el rigor de la soledad, había probado que la confianza, el respeto y la elección consciente eran más fuertes que cualquier amenaza. Y así, mientras la noche caía y el viento cantaba entre los riscos nevados, la cabaña se convirtió en un lugar donde nadie estaba solo. La soledad del desierto había sido conquistada, no con promesas, ni con palabras vacías, sino con decisiones, acciones y la certeza de que permanecer juntos era la única forma de sobrevivir y vivir con dignidad. Mateo levantó la vista del fuego, y por un instante, ambos se quedaron en silencio, escuchando el viento. No había miedo. No había duda. Solo la sensación sólida y pesada de que, finalmente, habían encontrado un lugar donde podían existir el uno para el otro, sin necesidad de nada más. El desierto continuaría siendo duro, la vida seguirá siendo exigente. Pero ahora, Mateo y Naya podían enfrentarlo todo, porque por primera vez en mucho tiempo, la soledad había sido reemplazada por compañía verdadera. No había promesas grandilocuentes. No había gestos exagerados. Solo la certeza de que, en aquel rincón aislado del mundo, nadie estaría solo nunca más.